¿Cómo reportamos viscosidad? Bueno, pues aquí están las unidades formales. Se utiliza el POIS para el agua a 25 grados centígrados. Tenemos reportado el valor de 0.89 centipoises. N-pentano es una molécula lineal, ¿sí? Tiene 5 carbonos, tiene hidrógenos y tiene un valor de 0.215 centipoises. Si comparamos con el N-dodecano, entonces, bueno, pues su fórmula es esta, son 12 carbonos en línea y los correspondientes átomos de hidrógeno. Para esa sustancia, el N-dodecano, se encuentra una viscosidad de 1.38 centipoises. Entonces, en este compuesto, que es el dodecano, bueno, pues la cadena de carbonos es grande, las fuerzas de dispersión van a ser muy importantes y eso se va a reflejar pues en una viscosidad mayor comparada con el N-pentano. Aquí tenemos un compuesto como la glicerina. Son 3 átomos de carbono unidos uno con otro en línea, ¿sí? Y en cada uno de ellos va a haber un OH. Entonces, esa sustancia que es la glicerina se obtiene una viscosidad muy alta, tan alta como 945 centipoises. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues es consecuencia de los 3 hidrógenos que están unidos a oxígenos en cada molécula. Y ellos pueden formar puentes de hidrógeno con moléculas vecinas. Entonces recuerden que el puente de hidrógeno es una fuerza de atracción intermolecular y que es importante. Es más importante que las fuerzas dipolo-dipolo, más importante que las de dispersión o dispersión de London, ¿sí? Entonces, por eso es que la glicerina tiene un valor respetablemente alto de viscosidad, ¿sí? Bueno, aquí puse unas equivalencias por si llegaran a tener necesidad de hacer algunas conversiones. Aquí en nuestro curso no les pedimos cálculos relacionados con viscosidad, solamente reconocer diferentes compuestos por su diferencia en viscosidad. ¿Sí? Entonces, un centipoise es un milipascal segundo. Se abrevia como CPS. Cuando veamos CPS, es centipoise. ¿Sí? Milipascal segundo. CP. ¿Okay? Bueno, un poise es un gramo sobre segundo y centímetro. ¿Sí? En el sistema internacional, la viscosidad, pues la vamos a ver en newton segundo sobre metro cuadrado. Y entonces para el agua, el 0,89 centipoises equivalen a 0,89 por 10 a la menos 3 newton segundo metro cuadrado sobre metro cuadrado, por supuesto. ¿Sí? Bueno, ok, entonces ahí tenemos una propiedad importante de los líquidos, que es la viscosidad. Bueno, pues aquí tenemos otra propiedad de los líquidos, que va a ser la que se llama tensión superficial. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, si ponemos gotas de agua sobre papel encerado o unas gotitas de mercurio sobre papel o vidrio, lo que vamos a observar es que esas gotas pues van a ser prácticamente esféricas.
¿Y por qué son esféricas? Bueno, al interior de las gotas, las moléculas van a de atracción en todas direcciones, pero las que están en la superficie de la gota van a tener una fuerza neta que actúa hacia adentro, y es por eso que adquieren esas gotas el mínimo volumen para esa cantidad de líquido, y el mínimo volumen corresponde al volumen de una esfera. Por eso son esféricas las gotitas. Bueno, ahora, si queremos aumentar el área superficial de un líquido, pues debemos vencer las fuerzas de atracción que acabo de indicar, y para ello se requiere energía. Entonces, de ahí viene la definición de la tensión superficial, que va a ser la energía necesaria para aumentar el área superficial del líquido en una unidad de área. ¿Sí? Aquí tengo un dato. Para el agua, 20 grados centígrados. Tensión superficial 729 por 10 a la menos 2 joules sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cómo interpretamos este valor? Bueno, pues si queremos aumentar la superficie en un metro cuadrado del agua, pues habrá que suministrar 729 por 10 a la menos 2 joules. Es un valor, pues, respetablemente alto de tensión superficial. ¿Por qué es alto? Pues porque en el agua tenemos fuerzas de atracción importantes, que van a ser las de puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con una sustancia como el mercurio? Mercurio es un metal que en condiciones ambiente es líquido, pero entre las partículas de mercurio hay una fuerza de unión muy importante, y esa fuerza de unión es justamente el enlace metálico. Entonces, eso nos lleva a que tengamos para el mercurio una tensión superficial, pues, notablemente mayor comparada con la del agua. 4,6 por 10 a la menos 1 joules sobre metro cuadrado. Bueno, acabo de mencionar fuerzas que actúan hacia el interior de un líquido. Esas fuerzas normalmente se les llama fuerzas de cohesión. Fuerzas de cohesión. Y estas fuerzas se van a debilitar si es que incrementamos la temperatura. Y entonces podemos aseverar que a mayor temperatura tendremos menor tensión superficial. Bueno, ahora, fuerzas que unen a un líquido con una superficie. Por ejemplo, agua en contacto con vidrio. Bueno, pues esas se llaman fuerzas de adhesión. Estas fuerzas de adhesión pues van a competir con las de cohesión cuando tenemos agua en una probeta. Lo que vamos a observar es un menisco cóncavo. ¿Sí? Ahorita les muestro una ilustración. Porque el líquido trata de subir por las paredes de vidrio. Eso va a indicar que las fuerzas de adhesión pues son más fuertes que las de cohesión. ¿Sí? Eso es con agua. Pero si hacemos lo mismo, ponemos líquido, pero en este caso mercurio, en una probeta, vamos a observar un menisco convexo. Y eso va a ser indicativo de que las fuerzas de cohesión pues van a ser
más fuertes que las de adhesión. Bueno, estas fuerzas, adhesión y cohesión, sirven para explicar por qué el agua sube por un tubo muy delgado hasta cierta altura. Y ese fenómeno en general se le llama acción capilar o capilaridad. Así decimos, cuando el agua sube por un tubito capilar, le llamamos capilaridad o acción capilar. Bueno, les voy a mostrar de una vez unas diapositivas que complementan estas ideas. Acabamos de mencionar la tensión superficial, cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Entonces, si hablamos de un líquido con fuerzas intermoleculares grandes, tendremos alta tensión superficial en ese líquido. Y aquí está lo que les había mencionado, que en un líquido las moléculas que están dentro tienen fuerzas de atracción en todas direcciones, pero las que están justo en la superficie del líquido pues van a tener una fuerza neta hacia adentro. La resultante de todas estas flechitas, que podemos decir son vectores, la resultante va a estar apuntando hacia adentro, ¿sí? Y entonces eso lleva a que los líquidos tiendan a formar las gotitas esféricas, ¿sí? Tratan de conseguir el menor volumen, y ese es el volumen de una esfera. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo otro punto de vista sobre la cohesión, que es una atracción intermolecular entre moléculas iguales o semejantes. Y adhesión es atracción entre moléculas distintas. Por eso decía yo, agua en contacto con vidrio o mercurio en contacto con vidrio. Entonces, estos dibujos me sirven para mostrar lo que es un ¿cómo se llama? Un menisco cóncavo y uno convexo. Sí, creo que se alcanza a ver un poquito. Aquí el líquido sube por el tubo y aquí en la superficie, en la unión del líquido con el vidrio, si es agua con vidrio, se llega a notar que como que el agua trata de subir por las paredes del vidrio. Y eso está significando que las fuerzas de adhesión agua-vidrio son más fuertes que las fuerzas de cohesión de agua con agua. ¿Sí? Y lo contrario de esto es lo que tenemos en esta parte. Se alcanza a ver aquí donde está el circulito que el menisco tiene una curvatura que es contraria a la que vemos acá. Entonces, aquí era cóncavo, aquí se le llama convexo. Y este tipo de menisco es el que vamos a observar si nosotros tuviésemos mercurio en contacto con vidrio. ¿Sí? Se ve aquí y también se alcanza de ver en esta curvatura. ¿Sí? Ahí. Bueno, ok. Aquí tengo algunos datos de viscosidad. Viscosidad, medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Si tenemos fuerzas intermoleculares grandes, entonces tendremos un líquido de alta viscosidad. Entonces,
datos de viscosidad. Aquí los tenemos en newton segundo sobre metro cuadrado. Son las unidades en el sistema internacional. Entonces tenemos aquí varias sustancias como la acetona, 316 10 a la menos 4, la sangre, 410 a la menos 3. Tenemos por aquí al etanol, 1210 a la menos 3. Tenemos al glicerol, 1,49, un valor muy alto de viscosidad. Para el mercurio, 1,55 a 10 a la menos 3. Sobre los cambios de fase. Una vez que nosotros somos capaces de reconocer a las diferentes fuerzas intermoleculares, entonces podemos discernir entre varias sustancias cuál presentará la temperatura de fusión o ebullición más baja. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Pues las sustancias con menores fuerzas de atracción intermoleculares son las que van a presentar los puntos de fusión y ebullición más bajos, ¿sí? Entonces, menores fuerzas intermoleculares de atracción hacen que un líquido pase más fácilmente a la fase de vapor con respecto a otro que tenga fuerzas mayores.